Buenos días para todos. Una vez más, estamos reunidos para iniciar esta nueva semana, este inicio de día en la presencia de Dios. Hemos venido trabajando y hablando acerca del tema muy importante en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Les recuerdo a las personas que están en TikTok mirándonos que por favor, si quieren recibir los esquemas de cada una de estas meditaciones, nos escriban por mensaje de texto y nos dejen saber su número de WhatsApp para enviarles estas, estas, mm, estos esquemas para que no sea simplemente escuchar, sino que también sea escuchar y tener una lectura que podamos guardar, almacenar en una carpeta especial de los devocionales. Bueno, doy la cordial bienvenida también a todos mis amigos en la plataforma de Meet por videollamada. A ellos les he hecho llegar también a través de WhatsApp una nota del contenido temático de hoy. Les pido entonces que por favor abran su WhatsApp y puedan entonces leer juntamente conmigo, seguirme en este devocional. Vamos a iniciar orando y dándole gracias a Dios por todos los que estamos aquí reunidos, por todos los que queremos iniciar un día de la mano de Dios, poniendo en Él todas nuestras cargas, todas nuestras angustias. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está en este momento conectada, viendo este live en vivo. Te pido, Señor, por ellos, tú los conoces. Te pido por sus necesidades. Te pido, Señor, por las cosas que ellos necesitan resolver hoy. Te pido, Padre Santo, por su bienestar, para que aumentes su fe. Te pido, Padre, que toques sus corazones, que los llenes de esperanza, que infundas en ellos la paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Lady Milena, a Juan. Estoy saludando aleatoriamente a algunas personas en TikTok, a Lorena, a José Alirio. Bueno, gracias a todos los que están, Ofelia, Víctor, Sebastián, todos son muy bienvenidos. A todos les recuerdo, estamos hablando acerca del Espíritu Santo en estos devocionales y hoy vamos a hablar de un tema muy concreto que se llama, he titulado el llamado a la santidad. Discúlpenme la fonía, pero no veo cómo no caer en una afonía más grande o perder la voz mientras esté hablando con ustedes. Bueno, quienes me están siguiendo en Meet pueden leer este texto junto conmigo. Yo simplemente aquí voy a hacer un resumen de lo que es el llamado a la santidad. Iniciamos entonces considerando un texto bíblico de la primera carta del apóstol Pedro, que dice así, en el capítulo 1, los versículos 15 y 16 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este texto ha sido polémico, sobre todo en algunas escuelas católicas, porque se ha tenido la tendencia o se ha tenido la idea de comparar la santidad con la perfección. Eh, Aparte de esto de los santos, pues ustedes saben, yo soy obispo de la Iglesia Anglicana y muchos de ustedes nos preguntan cuáles son las diferencias entre la Iglesia Católica Anglicana y la Iglesia Católica Romana. Bueno, aunque somos católicos y somos católicos las dos iglesias porque conservamos la práctica de los 7 sacramentos, como quiera que sea, siempre somos diferentes en algunos aspectos. Hablando a propósito de los santos, quiero hacer aquí un comentario.
Nosotros en la iglesia anglicana no estamos canonizando santos porque consideramos que la iglesia no es Dios. En este sentido, el proceso de canonización de la iglesia de Roma inicia con una beatificación y luego hay una comisión pontificia que está averiguando la vida de la persona que está propuesta para ser santificada. Y después de haberle comprobado algunos milagros y algunas cosas específicas que ellos evalúan, dicen, está bien, ahora sí podemos darle el visto bueno para que esta persona sea elevada a los altares. Se reúnen entonces los obispos en Roma, junto con el Papa, hacen una ceremonia específica y envían a esta persona a los altares. Ya forma parte del santoral romano. Nosotros estamos muy ceñidos a lo que dice el credo de los apóstoles, la enseñanza apostólica de la iglesia. Dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, que luego fue juzgado, fue glorificado y ahora está sentado a la derecha del Padre y que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, hasta donde nosotros podemos constatar, Jesús no ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Es en ese juicio donde se va a determinar quién entra en el cielo y quién no entra en el cielo por la eternidad. Así que cuando la iglesia usurpa a juicio nuestro ese papel exclusivo de Cristo Jesús, entonces nosotros nos hacemos a un lado y nosotros decimos, la iglesia no es Dios, la iglesia no juzga ni tiene la potestad para enviar a nadie al cielo, sino única y exclusivamente el escrutinio divino en la persona de Cristo Jesús. Esa es la diferencia en cuanto a los santos. Por eso ustedes van a notar que la mayor parte de las capillas nuestras no están llenas de imágenes de santos, ni estamos propiciando en nuestro discurso la devoción a los santos. Hay algunas fracciones del anglicanismo muy ortodoxas, muy antiguas, que todavía tienen algunos vestigios de esto. No chocamos contra eso, no creemos que sea relevante para la santidad, para el llamado, para cumplir el llamado de Dios. Nos aseguramos sí que Cristo Jesús sea el centro de la predicación y de la devoción y la espiritualidad de la iglesia. Bueno, con ese pequeño paréntesis para todos ustedes, quiero iniciar entonces esta disertación de hoy. Dios nos llama a través del apóstol Pedro a ser santos, porque Él es santo. Bueno, partimos del hecho que hemos venido hablando todos estos días, que todo lo que está cerca de Dios, todo lo que está en su presencia, debe y necesita y tiene que ser santificado. La sola presencia de Dios santifica, irradia santidad, consagra lo que está a su alrededor para Él, porque Él es el Dios del universo. Él es el hacedor de todas las cosas, de toda criatura. Él es la fuente de todo conocimiento. Nada puede haber en la presencia de Dios que no sea santificada, que no sea permeada por su carácter, por su santidad. Bueno, entonces los seres humanos no somos la excepción. El apóstol Pedro entonces se toma el trabajo de recordarnos que debemos ser santos porque Dios es santo. Esa misma instrucción le fue dada al pueblo de Israel hace muchos años atrás y repercute hasta ahora haciendo eco en la iglesia contemporánea, en la iglesia de todos los tiempos. Dios llama a todas las personas entonces a reproducir y reflejar su carácter santo. Nuestro problema entonces reside en que nosotros mismos no somos santos. Nosotros somos impíos, quiere decir que no tenemos una vida piadosa. Impío no es una palabra peyorativa que está segregando a nadie, sino simplemente la manera de referirse a alguien que no tiene una vida pía
o sea, una vida piadosa. Cuando Dios nos dice a nosotros ser santos, tenemos un problema y es que nosotros no somos santos. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros sí somos santos y el término santo significa entonces que somos apartados para Dios. Cuando usted y yo conocemos la bondad del sacrificio de Cristo, cuando entendemos que realmente ese sacrificio de la cruz propició que nosotros pudiéramos iniciar una nueva vida, propició que nosotros podamos comprender que ya no se necesitaban más víctimas como en el Antiguo Testamento para perdonar el pecado, sino que la víctima perfecta, que es Jesucristo, ahora está inmolado y es un sacrificio perfecto que va a tener un efecto por la eternidad. Nos referimos entonces a este sacrificio como la alianza nueva y eterna. Así que cuando yo descubro realmente lo que significó la alianza nueva y eterna, leo el Evangelio donde dice que todos los que creyeron en su nombre les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces descubro una nueva identidad para mí. Comprendo que aceptar y entender ese sacrificio de Cristo en la cruz implica también la conciencia de ser hijo de Dios. Es una involución en el tiempo, es volver a empezar desde antes del pecado de Adán y Eva, es volver a la creación primigenia de Dios para mí, es entender que vuelvo a nacer por la voluntad del Espíritu y vuelvo a nacer en una dimensión temporal completamente diferente a aquel eón de tiempo que transcurrió entre el pecado de Adán y Eva y la venida de Cristo Jesús. Ahora yo estoy renaciendo a una realidad diferente en Dios, en una era completamente distinta. Después de que la obra del pecado de Adán y Eva ya fue arreglada, ya fue juzgada, el pecado que reinaba y tenía hegemonía en el mundo ya no lo tiene. Así que yo entiendo eso y empiezo una nueva dimensión de mi vida en Cristo y en Dios. Espero que ustedes puedan alcanzar a comprender más allá de mis palabras lo que quiero decir. Ser cristiano es empezar en un tiempo nuevo, en una era nueva, en una dimensión nueva, una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios se llama santidad, el llamado a la santidad. La santidad entonces significa, como lo dijimos ayer o antier, consagración. Hay objetos santos, ciudades santas, sitios santos, personas santas. Y todos somos santos porque hemos sido separados y consagrados para Dios. En el caso de los seres humanos, nosotros nos consagramos a Dios voluntariamente. Como lo vamos a ver enseguida, el Espíritu Santo no hace esa consagración por nosotros. Nosotros somos el único sacerdote, el único ministro de liberación capaz de adoptar una conducta, un modelo y de decidir sobre nuestra propia liberación. Bueno, dado que la santidad no se encuentra en nosotros, entonces nosotros debemos ser santificados previamente. Y ser santificados es ser separados, como acabo de decirlo. Aquel que nos santifica para hacernos conforme a la imagen de Cristo se llama el Espíritu Santo. Él como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es más santo que el Padre, ni más santo que el Hijo. Recordemos, estamos hablando de un Dios que es trino, que son tres personas en un mismo Dios. Así que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando de que la santidad de Dios proviene del Espíritu Santo, no. Las tres personas son santas. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del Espíritu de Dios, de ese Dios que es trino. Estamos hablando del Espíritu que converge, que
contiene tanto la santidad del Padre, la santidad del Hijo en un mismo espíritu. Así que no podemos caer en aquella trampa de Satanás o en aquella mala formación o educación teológica que nos invite a pensar que el Espíritu Santo es aparte de la Trinidad, que cuando se habla del pecado que no se puede perdonar contra el Espíritu Santo, estamos hablando de una entidad mucho más sagrada que el Padre y que el Hijo, y esa es una doctrina satánica. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios, de la santidad de Dios, y Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es, vuelvo y repito, más santo que el Padre y el Hijo. No se habla del Padre Santo ni del Hijo Santo. Se habla del Espíritu Santo y esto hace referencia al Espíritu de este Dios trino. Bueno, nosotros entonces estamos frente a la expectativa de mirar la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Nuestra reflexión sobre la santidad y la obra del Espíritu Santo, vamos a centrarla en algunos aspectos fundamentales de la teología cristiana. Y el primer aspecto es el llamado a la santidad. Todos los creyentes en Cristo Jesús son llamados a reflejar el carácter santo de Dios según la cátedra del apóstol Pedro, aunque por naturaleza nosotros no seamos santos. La definición de santo. Pues santo, ya lo hemos dicho varias veces, significa ser apartado y consagrado. Y es un concepto que se relaciona con la obra de la santificación del Espíritu Santo. Recordemos nosotros que Dios es un eterno presente, que Dios no obra en la vida del hombre en el pasado ni en el futuro. Dios obra hoy en tu vida. Así que este proceso de santificación tiene que ser una realidad hoy en ti. Ayer fue una realidad pasada. Hablamos en la Biblia de sobreedificar sobre las bases que ya están dadas. Y esa base es Jesucristo. La obra del Espíritu Santo ayer en tu vida tuvo un efecto. Te acercó más a Cristo Jesús, plasmó más la imagen de Cristo Jesús en tu carácter, en tu ser, en tu forma de pensar. Y hoy Dios va a sobreedificar sobre esa base. Cuando nosotros no tenemos esa conciencia diaria de qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, entonces estamos engañados por Satanás. Satanás ha puesto un velo en nuestro entendimiento que no nos permite ver la obra del Espíritu Santo. Y esta es la situación más grave de la iglesia. Yo soy exorcista y muchas personas me llaman para pedirme consejo, ayuda y guianza en algunos procesos difíciles de influencia, infestación o posesiones demoníacas. Pero noto que después de estos procesos, lo más complicado para un ser humano es mantener a raya, mantener fuera de sí ese velo de oscuridad que Satanás está permanentemente intentando poner en nuestros ojos naturales y espirituales. No nos deja ver la obra del Espíritu Santo. Y no nos deja apreciar la obra del Espíritu Santo simplemente porque ha difuminado en nosotros, en nuestro entendimiento, lo que significa ser santos. Estamos muy dados a enviarle mensajes a Dios con los santos, a depositar nuestras necesidades en los santos, hacer novenas, ir a visitar sitios supuestamente porque Dios va a obrar de esa manera en nosotros. Y yo me canso yendo de aquí a un santuario, hoy entro de rodillas y me flagelo y toda esa idea medieval. Entonces Dios es un Dios sádico que se complace en el dolor humano y entonces eso lo mueve a misericordia. Esas cosas son absurdas. Dios se complace en la obediencia.
Dios se complace en ese nivel de inteligencia que te dice y te asiste para acercarte confiadamente a Él en oración, para acercarte confiadamente a tu Padre Dios, a ese Padre que sabe que tú no eres santo, que tú todavía luchas con las adicciones, que tú todavía luchas con el rencor, con el resentimiento, con la adversidad, con la influencia del maligno en tu vida. Ese es tu Padre celestial. Él es el que conoce tu situación y te guía a la santidad. En ese propósito ayudan los ángeles. En ese propósito tú vas aprendiendo cada día que tú sí eres la niña de los ojos de Dios. Cómo Dios lucha por ti. Cómo Dios no te deja tentar más allá de lo que resiste tus fuerzas. Cada vez que venga una tentación a ti, ten la plena seguridad que tú tienes la capacidad para vencerla. Si no, Dios no hubiera dejado que fueses tentado. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda y nos guía en el día a día en esta experiencia. Pero si yo no soy consciente de ese proceso, entonces no estoy siendo santificado. Mi relación con Dios se convierte en una relación efímera, simplemente en un concepto religioso. Y te voy a terminar en el infierno, porque Jesús lo advirtió muy claramente: el que me adore, es necesario que lo haga en espíritu y en verdad. Tu salvación, tu proceso de santificación, ese apartarte para Dios debe ser una experiencia diaria y debe ser parte de nuestro conocimiento diario. Si tú no sabes decirte a ti mismo qué fue lo que Dios hizo ayer en tu vida, estás grave. Porque estoy seguro que tú sí sabes decirte a ti mismo cómo influyó tu esposa o tu novio ayer en tu vida. ¿Cómo influyó ayer en tu vida el hecho de que te hubieran pagado en tu empresa? Porque estamos en una quincena, superando apenas hace 2 días una quincena. Tú sí sabes cómo influyó en tu vida ocupar tu nuevo apartamento, estrenar tu nuevo carro o qué sé yo, lo que hayas hecho. Esas cosas sí sabes cómo influyeron en tu vida. Cómo influyeron en tu vida las nuevas clases de la universidad. ¿Aprendiste algo más en determinada materia? ¿Y cómo me vienes a decir hoy que el proceso más importante de tu vida, que es la salvación, que se lleva a cabo a través de la santificación permanente, tú no tienes idea de qué pasó? Es ahí donde yo digo que Satanás está ganando la batalla en la iglesia. Qué difícil es para las personas tener conciencia de su santidad, no de su perfección, de la forma en que el Espíritu Santo te acercó más al carácter de Dios en el día de ayer. Así que ese llamado a la santidad y esa definición de santo debe ser parte importante de tu constructo intelectual para poder mantener una relación clara y expedita con nuestro Dios. Bueno, el papel del Espíritu Santo también es parte de nuestra meditación. Él actúa como el santificador, no solo por su naturaleza santa, sino por su obra en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, decimos que nuestro cuerpo ahora es templo de la habitación del Espíritu. Y he conocido algunas personas de corte muy pentecostal que están diciendo: es que el Espíritu Santo va conmigo, Dios está en mi corazón, a mí no me puede pasar nada, yo soy inmune a todo lo que me está sucediendo. Y esa concepción tan infantil de la presencia de Dios en nosotros prácticamente está dando a entender que somos semidioses. Pues si el Espíritu Santo viene a habitar en mi corazón, entonces yo soy una especie de Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a mi corazón, Él me deifica. Y de esa mala apreciación, entonces sale una mala doctrina donde algunos cristianos están diciendo de sí mismos: es que el diablo no puede contra mí
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo contra esto, yo puedo contra esto, nadie va a tocarme a mí, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y no podemos pensar de esa manera. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero mora apartándonos diariamente, guiándonos diariamente. No quiere decir que el Espíritu Santo, al venir físicamente a estar en nosotros, nos convierte a nosotros en dioses. No es posible que eso suceda. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo una naturaleza carnal, seguimos luchando con los deseos de nuestra carne, y es allí donde nosotros tenemos que tener toda nuestra atención, porque la obra santificadora del Espíritu Santo no es solamente potestativa de él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es dialogar con Dios, meditar en Dios, escuchar al Espíritu Santo, aprender a deleitarnos en la paz que solamente Él puede dar, en los argumentos que Él tiene para alimentar nuestra fe. Y nosotros, como señores de nuestra vida, tomar los correctivos, hacer los arreglos que sea necesario hacer para que ese huésped permanente que se llama Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra experiencia vital, sea un huésped bien atendido, que recibamos esa visita permanente en nosotros con un nuevo diálogo cada día, con una nueva temática. Cada día es nuevo. Cada día para mí es descubrir la bondad de esa presencia en mi vida, como si fuera la primera vez que me visita, como si fuera la primera vez que yo me voy a encontrar con Dios. Cada vez que yo me encuentro con Dios, estoy prolongando esa experiencia sobrenatural de ser renovado. Y la renovación es una palabra que no tiene tiempo en teología para conjugarse. La renovación es un acto vital de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Cada minuto, cada segundo, cada instante de mi vida estoy siendo renovado, estoy siendo cambiado, estoy siendo transformado. Si yo le doy a Dios el primer lugar en mis consideraciones, si yo le doy el lugar que merece el Espíritu Santo en mi corazón y tengo esa presencia en mi vida más clara que lo que esté haciendo, si yo voy con la conciencia de estar hablando, de estar dialogando, de estar aprendiendo del Espíritu Santo mientras manejo, le estoy prestando más atención a esa verdad del Espíritu Santo en mí que al hecho de estar manejando. Obviamente no implica cometer errores al manejar. Lo que estoy tratando de decir es que si usted está trabajando en lo que esté trabajando, está bien que usted ponga sus 5 sentidos en lo que está haciendo, pero caemos en el error de prestarle más atención al trabajo que a lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios forma parte de mi ser. El Espíritu Santo está dentro de mí, forma parte de mí, y somos Él y yo los que estamos trabajando. Somos Él y yo los que estamos respondiendo. Somos Él y yo los que estamos dirimiendo las dificultades que se nos presentan. Somos Él y yo los que somos un equipo y estamos interactuando en el mundo. No caigamos en el error de Satanás, de abstraernos. Yo estuve orando esta mañana estuve en la presencia de Dios y salí de ahí y ahí se quedó una parte mía y yo seguí solo. Y 3 horas después, un problema de trabajo, un problema de la vida cotidiana me agobia y yo digo, Diosito, ¿dónde estás? Por favor. Y me siento el hombre o la persona más sola del mundo entero y no tiene por qué ser así. Es allí donde yo digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la verdadera liberación.
Es allí donde tú y yo tenemos que trabajar constantemente para que Satanás no nos distraiga y no nos separe momentáneamente de Dios. De lo contrario, la obra de Dios en nosotros va a resultar siendo una utopía. No va a pasar de ser un ejercicio de la inteligencia. Miremos con atención este mensaje de hoy, porque nos estamos aproximando a entrar en un tema bien especial, y que son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver los dones del Espíritu Santo con esto que estamos tratando? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? No solo de morar dentro de mí, de guiarme y acompañarme en mi proceso vital 24/7, sino que al tiempo me va a dar unas armas, unos dones, unas posibilidades de obrar sobrenaturalmente sobre las circunstancias que me rodean. Es muy probable que la mayor parte de las iglesias de corte pentecostal estén usando de una manera inadecuada y hasta ofensiva los dones del Espíritu Santo. Incluso pueden llegar a idolatrarse a sí mismos a través de los dones del Espíritu Santo. Dones que yo cuestionaría, porque Dios no te daría nunca nada por su amor a ti para que te aparte de él. El que sí está dispuesto a orar bajo la convicción de que tú estás haciendo algo en nombre de Dios es Satanás. Esta es una parte muy compleja en la iglesia y tenemos que tener disciplina, mucho carácter y mucha formación espiritual para poder adentrarnos en esa dimensión tan grande de los dones del Espíritu Santo. Con este pensamiento termino entonces hablándoles del último punto que consideramos cuando Dios nos está llamando a la salvación, a la santificación, y es el proceso mismo de la santificación. Este proceso comienza con la conversión, cuando yo reconozco mis pecados y continúa a lo largo de toda mi vida, culminando en la glorificación. Glorificación que solamente puede darme ese encuentro con Cristo en su segunda venida. Él va a compartir su gloria conmigo. Él va a decirme, venga, siervo fiel, reciba la corona de gracia, no la iglesia. Hermano, créame lo que le estoy diciendo. No es la iglesia la que te da la corona de gracia. Es Cristo Jesús. La iglesia no es Dios. La iglesia solamente proclama, anuncia la magnificencia, el carácter, la gloria, la bondad y el amor de Dios. Pero no somos Dios. Así que vamos a terminar este encuentro orando con mucha humildad. Digámosle, Padre Santo, en esta mañana te pedimos que toques nuestra inteligencia, nuestra mente, que hagas muy profundo en nosotros este mensaje, porque se trata del proceso de nuestra santificación. Es el nervio, es el centro de nuestra relación contigo. Es la fuente de donde va a emanar la solución a todos nuestros problemas. Es desde allí, desde donde tú vas a orar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Padre, pero por una mala formación espiritual y doctrinal, hemos abierto una brecha muy grande para que Satanás nos separe de ti la mayor parte del día y convierta nuestra relación contigo nada más que en un ejercicio de la inteligencia, en un buen propósito. Queremos romper con ese hechizo que Satanás trae a nuestra mente, Señor. Queremos que hoy nos enseñes a tener conciencia de lo que estás haciendo en nuestra vida.
y que mañana podamos iniciar una nueva experiencia en tu presencia sobre la base de lo que hiciste hoy en nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Mañana les espero, 6:30 de la mañana. Espero mucha puntualidad porque estos temas no se pueden manejar en muy corto tiempo, pero también soy consciente de que no podemos alargar mucho tiempo porque todos tenemos cosas que hacer. Así que usemos de una manera muy sabia el poco tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Saludo de una manera muy especial a Jessica. También está allí con nosotros Daniela Rojas, Patricia, según leo desde acá. Ok, los quiero mucho a todos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Amén. Amén, Padre. Bendiciones a todos. Amén, Padre, bendiciones. Amén. Amén, Padre.